Bueno chicos, hola a todos, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo en el momento que lo estén mirando. Bueno, de vuelta me vuelvo a presentar, yo soy el profesor Leandro Sacian Barrena y voy a estar dándole los teóricos, comisiones E y F. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera clase de hoy, que sería una leve introducción a lo que a muchos tópicos que ustedes más o menos deberían ya conocer en química general, química inorgánica, como para entender un poco algunos aspectos que nosotros necesitamos tener sabidos para conocer la química orgánica o conocer cómo es la química de los compuestos orgánicos. Primero, ¿qué es la química orgánica? ¿Sí? La química orgánica es la química, sencillamente la química de los compuestos del carbono. Ustedes han visto en inorgánica la química de los metales, los no metales, metales de transición. Y seguramente han visto algo de la química del carbono, como pero muy sencilla. Habrán visto solamente quizás el dióxido de carbono, monóxido de carbono y nada más. Y les habrán dicho que la química de los compuestos del carbono la van a ver en una materia mucho más amplia que es la química orgánica. ¿Sí? Es lo que vamos a ver nosotros en este curso y los que seguirán viendo en Orgánica 2 y los que hacen química también seguirán viendo en Orgánica 3. Eh, Seguramente ya habrán visto de la secundaria o por ahí ya les adelantaron algo en inorgánica, que la facilidad que tiene el carbono de unirse a otros átomos de carbono y formar cadenas largas de átomos de carbono, incluso muy ramificadas, es lo que le da la facilidad de formar distintos tipos de compuestos y distintos grupos funcionales y distintos, eh, distintos longitudes de cadena, etcétera. Bueno, y acá vamos a ver bueno, algunos ejemplos de compuestos orgánicos y vamos a ver durante todo el curso la química de lo que nosotros vamos a llamar los grupos funcionales. ¿Está bien? En el seminario de nomenclatura ustedes van a estudiar cómo nombrar los distintos tipos de compuestos orgánicos que podemos encontrar. En realidad por lo menos los compuestos más sencillos, en realidad la nomenclatura es muchísimo más amplia, hay muchísimos más tipos de compuestos que los que ustedes van a ver, pero por lo menos los más básicos o los más representativos son los grupos funcionales que nosotros vamos a ver y que seguirán viendo en Orgánica 2 y en la 3. Y la idea de la química orgánica es... Bueno, en cuanto a bibliografía, yo ya algo les dije en la presentación que hice. Están subidas tanto al Facebook como al Moodle. La bibliografía recomendada es el McMurray, lo tienen acá. Lo que yo voy a dar ahora y lo que daré la semana que viene lo van a encontrar en los capítulos 1 y 2. El Wade es un libro que a mí me gusta particularmente mucho. En realidad los tres que les voy a recomendar la verdad son muy buenos y pueden seguir los que quieran. El Wade viene en dos volúmenes y este tema que yo les voy a enseñar ahora, el de la semana que viene, también lo van a ver en las unidades 1 y 2. Y el Bruce, Paula Yurkanis Bruce, también es un excelente libro. Para mí me parece que es el más didáctico, el más fácil de seguir, porque es muy sencilla las explicaciones lo hace muy didáctico y muy pedagógico la autora. Y es muy concreta en las definiciones y en las explicaciones. Y aparte sigue más o menos cómo está escrito el libro, más o menos sigue la estructura en que nosotros vamos a dar la materia. ¿Sí? Acá hay otros libritos como el Morrison, el Solomons, Stuyvesant o el Eje, pero estos son un poquito más viejos y han quedado un poquitito con el advenimiento de estos nuevos.
Estos tres que les recomendé son más nuevos y estos han quedado un poquito viejos, medio obsoletos. Son más difíciles de llevar. Pero en fin. Bueno, veamos cuáles son las diferencias más importantes que tienen los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Los inorgánicos ustedes ya los vieron en inorgánica, obviamente. Y veamos algunas diferencias. Los compuestos inorgánicos son principalmente compuestos relativamente sencillos, compuestos por metales o metales de transición y puede haber un montón de combinaciones. ¿Está bien? O sea, elementos, todos los que a ustedes se les ocurra. ¿Está? Esos son compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos están formados principalmente por carbono, hidrógeno, principalmente carbono, hidrógeno, y además oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, halógenos y algunos metales. Pero carbono e hidrógeno están prácticamente siempre. ¿Está bien? Y el oxígeno y el nitrógeno aparecen mucho. ¿Está bien? Haluro, fósforo, azufre, etc. ¿Sí? Como les acabo de decir, siempre contienen carbono y los carbonos se pueden unir entre sí. ¿Está? Como para formar cadenas largas y ramificadas. ¿Está bien? ¿Qué pasa con las reacciones de los compuestos orgánicos? Las reacciones de los compuestos orgánicos son lentas, son bastante complejas, porque las moléculas son mayores, son más grandes, suelen ser moléculas de alto peso molecular comparados con las moléculas inorgánicas, o de muchos átomos, ¿sí? De muchos estados de libertad. Y suelen ser, como dice acá, lentas y complejas hasta por ahí nomás. En cambio, las inorgánicas son reacciones muy sencillas y rápidas, ¿sí? Ustedes vieron que casi todas las reacciones que ustedes hicieron en general o en química inorgánica eran reacciones relativamente rápidas. ¿Está? Las reacciones en química orgánica tienden a ser lentas, ¿sí? Cuando uno quiere hacer una transformación química, o sea, transformar un compuesto en otro, hacer una síntesis de un compuesto orgánico, generalmente lleva algo de tiempo, puede ser horas y calor. ¿Sí? Eso habla de que las reacciones son lentas y complejas, no instantáneas. ¿Estamos? Son medio raros. Los compuestos orgánicos son inestables al calor, ¿sí? Tienden a descomponerse a temperaturas muy elevadas, ¿sí? Por ejemplo, no suelen descomponerse casi todos los compuestos orgánicos por arriba de los 300 grados. ¿Está bien? Mientras que los compuestos inorgánicos, que son principalmente iónicos, pueden aguantar temperaturas muy altas, ¿sí? Incluso por arriba de los 1000 grados, muchos. ¿Está? Esa es otra de las peculiaridades. Los compuestos orgánicos son inestables al calor. Los compuestos orgánicos son solubles en solventes no polares. Acá empezamos a hablar de solventes. Ustedes hasta ahora han visto en la facultad, en introducción, en inorgánica y en analítica también van a ver, que el solvente por naturaleza que ustedes han visto hasta ahora es siempre el agua. ¿Sí? Nosotros vamos acá en química orgánica, el solvente agua es un solvente muy poco común. Muy poco común. Los solventes no polares son los solventes más comunes en que se suelen llevar a cabo las reacciones químicas en química orgánica. ¿Sí? Solventes no polares que podrían ser hidrocarburos, alcoholes, pueden ser cetonas, ¿sí? Pero esos son solventes no polares donde los compuestos orgánicos son más solubles. ¿Está bien? Generalmente son poco solubles en agua, en general. ¿Está bien? Salvo que sea una sal orgánica, pero en general son poco solubles en agua. Mientras que los compuestos inorgánicos se disuelven fácilmente en agua. ¿Sí? Eso ustedes ya lo saben. Bien, los compuestos inorgánicos suelen tener bajos pesos moleculares porque las moléculas son chiquitas. ¿Sí? A lo mejor son diatómicas, triatómicas, tetraatómicas. ¿Sí? Pero los compuestos orgánicos pueden llegar a tener miles de carbonos. O mejor dicho, miles de átomos.
¿Está? Formando una cadena muy larga. Sus pesos moleculares pueden llegar a ser muy, muy altos. ¿Estamos? Por ejemplo, las proteínas son compuestos orgánicos, ¿sí? Y son compuestos orgánicos de muy alto peso molecular, o los polímeros. ¿Está bien? Esa es una de las grandes diferencias que tienen con los compuestos inorgánicos. Los orgánicos pueden presentar pesos moleculares muy altos. Es muy fácil encontrar el fenómeno de isomería, ¿sí? Algo ustedes ya vieron de isomería en química inorgánica. Ya volveremos dentro de la tercera clase a hablar de qué es la isomería, ¿sí? Es cuando dos compuestos tienen la misma fórmula molecular, pero son compuestos diferentes. ¿Está bien? Bueno, es muy común el fenómeno de isomería en los compuestos orgánicos. ¿Está bien? Mientras que en los compuestos inorgánicos no tanto. A pesar de que ustedes vieron complejos, vieron isomería en complejos inorgánicos, no es tan común como en la química orgánica. Bueno, en cuanto a conducción eléctrica e ionización, los compuestos orgánicos no se ionizan, no conducen la corriente eléctrica, y los que sí lo suelen hacer son los inorgánicos, porque cuando están fundidos están generalmente como iones. ¿Está bien? Entonces los compuestos inorgánicos conducen la corriente eléctrica fundidos o disueltos en agua. ¿Está bien? Los compuestos inorgánicos tienen puntos de fusión y ebullición altos. ¿Está bien? Y eso es porque ya vamos a hablar un poquito de punto de fusión y punto de ebullición al terminar esta teoría. Los puntos de fusión y de ebullición dependen mucho de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? En los compuestos inorgánicos están formados por iones, generalmente. Y los iones con carga neta positiva y negativa tienden a atraerse muy fuertemente. Entonces, las interacciones intermoleculares son muy grandes y por ende la separación de las moléculas es muy difícil y los puntos de fusión y ebullición son muy altos. Pero eso no ocurre con los compuestos orgánicos. Generalmente tienen puntos de fusión y de ebullición relativamente bajos. ¿Estamos? Si lo comparamos con los compuestos inorgánicos, mucho más bajos. ¿Sí? Los sólidos en química orgánica, compuestos orgánicos sólidos, pueden variar su punto de fusión desde los 35 o 40 grados centígrados hasta los 300 grados como mucho. ¿Está bien? Y los puntos de ebullición no suelen superar los 300 grados centígrados. ¿Estamos? Bueno, fíjense acá. Se conocen más de 13 millones de compuestos. ¿Sí? Y cada vez se van descubriendo más. Porque la cantidad de compuestos orgánicos que uno puede imaginar y que podrían llegar a sintetizarse es casi, no voy a decir infinito porque ya es muy matemático, pero es enorme. Fíjense, 13 millones de compuestos. Mientras que los compuestos inorgánicos son muchos menos. ¿Está bien? Por eso la química orgánica es muy, muy, muy amplia, ¿sí? Y la tienen que prestarle especial atención al químico que le guste la química orgánica y quiera hacer química orgánica. Casi todos los que trabajamos en esta materia somos químicos orgánicos. Algunos nos dedicamos a síntesis, otros a estudios mecanísticos o de cinética o estudios estructurales. Pero la química orgánica les tiene que importar mucho a los bioquímicos, biotecnólogos y farmacéuticos, o sea, todos. Porque es la base de todas las moléculas que ustedes van a estudiar y con las que van a trabajar cuando sean profesionales. ¿Está bien? El bioquímico trabaja con todas biomoléculas, ¿sí? Proteínas, grasas, carbohidratos, son todas las famosas moléculas bioorgánicas. ¿Estamos? Entonces ustedes tienen que aprender los conceptos básicos de la química orgánica para que puedan entender todos los procesos bioquímicos o químico-biológicos que ocurren en los compuestos vivos, ¿sí? A través de las moléculas orgánicas como les acabo de decir, aminoácidos y proteínas, ácidos grasos o lípidos,
azúcares o carbohidratos, el ADN, el ARN, ¿sí? Son compuestos orgánicos. Ahora que estamos en medio de una pandemia con esto del coronavirus, quizás habrán leído que en realidad el virus es un pedacito de ARN o de ADN, ¿sí? Ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, así se dice. Que lo van a ver en Orgánica 2 de CIVEX, ¿está bien? Entonces el que quiera estudiar un virus tiene que saber realmente en qué consta el ADN, en qué consta el ARN, y como son moléculas orgánicas, la química orgánica tiene que estar presente. ¿Está bien? Y obviamente los farmacéuticos, sin dudarlo, casi todos los medicamentos en que a ustedes les ocurra, son compuestos orgánicos. ¿Está bien? Entonces, para estudiar su mecanismo de acción, hay que saber química orgánica. O para sintetizar nuevos medicamentos, hay que saber química orgánica. ¿Está bien? Y por último, el tipo de enlace entre los compuestos orgánicos son generalmente covalentes, donde predominan los enlaces simples, dobles o triples. ¿Está bien? Y los compuestos inorgánicos, bueno, generalmente son iónicos, metálicos y, bueno, es lo de isomería, ya lo habíamos dicho. Ejemplos de algunos compuestos orgánicos que a ustedes les tienes que sonar. La aspirina, obviamente, me imagino que les tiene que sonar. ¿Sí? La aspirina, uno de los primeros analgésicos, ¿sí? Fíjense que acá tiene un anillo de... Este anillo, ¿sí? Está formado por 6 átomos de carbono, es un anillo de 6 átomos de carbono, donde hay 3 dobles enlaces alternados. Cada uno de estos carbonos, recuerden que los carbonos son tetravalentes, ¿sí? Tienen que estar unidos a 4 cosas. ¿Tá? Y en esta representación, cada uno de estos carbonos que estoy señalando acá, tienen un hidrógeno, no se dibujan por sencillez, pero estas puntitas de estos carbonos tienen un hidrógeno, ¿sí? Esto es lo que se llama un anillo de benceno, ya los vamos a estudiar con más detalle. Un grupo ácido carboxílico y un grupo éster. ¿Está? Esto ya lo van a aprender en nomenclatura. La aspirina es un compuesto orgánico. Paracetamol. El paracetamol, otro analgésico más. ¿Sí? Fíjense la estructura que tiene. Es un compuesto orgánico, es como les dije, un analgésico y antifebril. La glicina. La glicina, que es el aminoácido más chiquitito, el componente más pequeño de lo que son los péptidos y las proteínas. El ácido oleico, esta es la estructura del ácido oleico, es una cadena larga de átomos de carbono que tiene un grupo ácido carboxílico y es uno de los componentes principales del aceite de oliva. Clonazepam. Esto es un medicamento, los chicos que estudian farmacia por ahí lo conocen. El clonazepam se lo suele vender como la marca Rivotril o Valium. No, Valium no, pero Rivotril sí. Rivotril y no sé qué otra marca de qué laboratorio tiene esta droga. El clonazepam es una droga que se la llama del grupo de las benzodiazepinas, que se utiliza como ansiolítico, ¿sí? Para un relajante muscular, como antiepiléptico, ¿sí? El famoso tranquilizante clonazepam. Esta es la estructura, ¿sí? Por ahí es un poquito complicada, ¿sí? Pero lo que a mí me interesa que ustedes vean acá en estos ejemplos es cómo compuestos relativamente conocidos para ustedes, o que los tienen que haber escuchado nombrar algunos, la aspirina y el paracetamol seguro, como son compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, como para familiarizarlos con los que nosotros vamos a ver. Obviamente esta es una molécula relativamente compleja, ¿sí? No la vamos a estudiar. El glifosato tiene esta estructura, ¿sí? El glifosato se utiliza como un herbicida de amplio espectro, ¿sí? Para matar bichos. La testosterona, ¿sí? La principal hormona masculina, fíjense que tiene esta estructura, tiene un grupo cetona acá, tiene un grupo alcohol acá, ¿está bien?
eh, el colesterol, ¿sí? El famoso colesterol eh, que uno produce en el cuerpo, no sé bien en dónde se produce, pero en el hígado debe ser. Eh, es un tipo de lípido, es un tipo de grasa que suele tapar arterias y producir eh, ACVs o, bueno, el colesterol ustedes ya lo han escuchado hablar del famoso colesterol. ¿Sí? Es un tipo de grasa, un tipo de lípido. Esta es la estructura. Sacarosa. Acá les presento la sacarosa, el famoso azúcar común, el azúcar común ledesma que ustedes le ponen al café o a la leche o al mate o donde tomen, tiene esta estructura. ¿Sí? Son dos anillos, ¿sí? Un anillo de 6, un anillo de 5, donde tienen oxígenos en los anillos. Esta es la sacarosa o el azúcar común. La sacarina, uno de los primeros edulcorantes que se conocieron. Y esta es la sucralosa, que es es el edulcorante uno de los últimos que se ha sintetizado, un edulcorante sintético que se ha saltado al mercado y es el que más parecido gusto tiene al azúcar común. Y fíjense que, ¿por qué es? Por la similitud estructural. ¿Ven que son muy parecidas la sucralosa con el azúcar común? Son muy parecidas. Lo único que cambian es que en vez de tener oxitrilos acá, acá y acá, lo que tienen son cloros. ¿Sí? El organismo no lo reconoce como azúcar, ¿sí? No lo reconoce como carbohidrato o azúcar común y entonces no se metaboliza, se excreta sin metabolizar. ¿Está bien? Entonces le da el sabor dulce porque la lengua y el sentido del gusto sí lo reconoce como algo dulce, ¿está bien? Por el parecido estructural, pero no se metaboliza sino que se excreta inalterado. Entonces uno puede endulzar algo sin calorías. La rosuvastatina es un medicamento que se utiliza para controlar el colesterol alto, ¿sí? Para disminuir el colesterol alto, ¿sí? Esta es la estructura, es otro medicamento. ¿Está bien? ¿Sí? Un poquito más complejo. La penicilina, que es uno de los primeros antibióticos que se conocieron, fíjense la estructura, en realidad la penicilina nació a partir de un hongo, cuando se estudió realmente se pudo estudiar cómo era la estructura, se dedujo que la estructura era de esta manera, no vamos a hablar cómo ahora, pero bueno, fíjense cómo la penicilina tiene una estructura compleja, pero es un compuesto orgánico. La morfina, ¿sí? Que se utiliza como un calmante muy muy fuerte, sobre todo para cuando son dolores muy 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 intensos. Y la cocaína, bueno, que es una droga que produce sobreestimulación del sistema nervioso central, ¿sí? Todos compuestos orgánicos. Bueno, y acá en esta filminita, digamos, y en las que siguen, bueno, les muestro los distintos tipos de grupos funcionales que ustedes van a encontrar o que nosotros vamos a estudiar en el curso de hoy, de este cuatrimestre, y otro poco estudiarán en el curso de Orgánica 2. ¿Sí? Los hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? Hidrocarburos aromáticos, que son los hidrocarburos del tipo del benceno, haluros de alquilo, y acá, bueno, tienen muchos más. Esto lo dejo para que los miren ustedes y les va a servir para cuando vean el seminario de nomenclatura y es como un machetito de reconocer cada uno de los grupos funcionales y bueno, y cómo se nombran. Acá también. Bueno, ¿cómo representamos tridimensionalmente las moléculas? Acá vamos a tener que empezar a trabajar con la representación en 3 dimensiones, espacial de las moléculas en muchos casos. No en todos, no siempre, pero en muchos casos tenemos que dibujarlas en forma tridimensional. ¿Está bien? Vayamos a ver ejemplos.
Este modelito de líneas y cuñas lo vamos a ver un montón, ¿sí? Sobre todo cuando el carbono tenga unido cuatro cosas distintas, ¿sí? Cuando veamos el tema de isomería en la tercer clase, ahí ustedes lo van a entender mejor. Acá tienen que interpretar que en esta estructura, como está dibujada, que este es el metano, las líneas llenas están en el plano, ¿sí? Están en un plano, en el plano, digamos, de acá del papel, si ustedes quieren. La cuña viene hacia adelante y la línea punteada va hacia atrás, ¿sí? Obviamente orientándose a las puntas de un tetraedro, ¿sí? Si yo les pregunto acá, este carbono, que ya vamos a ir ahora a eso, ¿qué hibridación tiene? Vamos a adelantarnos. ¿Qué hibridación tiene el átomo de carbono? Ustedes me responden, y tiene 4 densidades electrónicas, está hibridizado en sp3. Y la geometría del entorno de un átomo hibridizado en sp3 es una geometría tetraédrica. Entonces, estos dos líneas llenas, la línea con cuña y la línea punteada, apuntan hacia las puntas de un tetraedro. ¿Sí? ¿Pero se entendió? Las dos líneas llenas están en el plano, la línea punteada va hacia atrás del papel o del plano, y la línea cuña viene hacia adelante, hacia nosotros. Esta es otra representación que esto lo van a ver más por ahí en los libros, una representación de bolas y varillas. Es más o menos una representación tridimensional de cómo serían los compuestos orgánicos. O sea, esta sería el modelo del metano. Esa sería más o menos la forma de la molécula del metano. Y mapas de potencial electrostático, que esto lo van a ver mucho en los libros, ¿sí? Fíjense, esto que está acá es el cloroformo, ¿sí? Es la estructura del famoso cloroformo, que es un compuesto que se utiliza mucho como solvente orgánico, como solvente o relativamente no polar, o de polaridad intermedia. CH3, cloro, ¿sí? No, perdón, no es el cloroformo. Esto se llama cloruro de metilo, ¿sí? Es parecido al cloroformo, por eso me confundí. Cloruro de metilo, ¿está? Así se llama. Fíjense que el carbono está unido a 3 hidrógenos y está unido a un cloro, ¿sí? Entre el carbono y el cloro hay bastante diferencia de electronegatividad. ¿Está bien? No llega a ser una unión iónica, es una unión covalente, ¿sí? Pero la densidad electrónica está mucho, o sea, el par electrónico está mucho más cerca del cloro que del carbono. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la zona donde está el átomo de cloro hay una mayor concentración de densidad de carga negativa, porque los electrones están más cerca de él. Y asimismo, en la parte donde está el carbono hay una zona de densidad de carga positiva, porque los electrones de enlace se alejaron del carbono. ¿Está bien? Entonces, en los mapas de potencial electrostático suelen mostrarse las zonas de color rojo como una zona rica en electrones, como sería acá la parte donde está el cloro, y toda esta zona una parte deficiente de electrones en azul, que sería la parte donde está el carbono. ¿Está? Este es un ejemplo de un enlace polarizado. ¿Está bien? Y ya se los empiezo a nombrar porque la polarización de enlace es la que le da toda la química a los compuestos orgánicos, o casi toda. ¿Estamos? Casi todos los enlaces polares o los enlaces polarizados que dan lugar a un dipolo, ¿sí? Son la base de toda la química, o de casi toda, de vuelta digo, casi toda la base de la química orgánica. ¿Estamos? Ya para que lo vayan ya configurando en su mente el tema de la polarización de los enlaces. Bueno, carga formal. Ustedes han visto carga formal en general o introducción, ¿sí? Ahora lo vamos a volver a retomar, ¿sí? ¿Qué es la carga formal? Es una carga neta, positiva o negativa, que va a tener una estructura y que se la tiene que representar como un más o como un menos en una subestructura de Lewis. ¿Está bien? Es una carga neta. Eso es una carga formal. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula la carga formal de un átomo en una molécula?
haciendo esta cuentita. Si yo quiero saber cuál es la carga formal de este oxígeno en el hidronio, ustedes ya saben que tiene una carga positiva el hidronio, ¿sí? Pero ¿dónde está alojada la carga positiva? ¿Sí? Los más cancheros, los que ya saben cómo es la molécula y les ha ido muy bien en orgánica, saben que la carga positiva está en el átomo de oxígeno, ¿sí? Y no en otro lado. ¿Cómo saberlo? El oxígeno tiene una carga formal positiva, positiva de +1. ¿Cómo se calcula esa carga formal? Lo que hay que hacer es tomar el átomo que uno está analizando, en este caso el oxígeno, y hacer esta cuentita. Restarle a los números de electrones de valencia la cantidad de electrones libres y la mitad de los electrones no enlazantes. ¿Sí? Por ejemplo, acá para el caso del hidronio, fíjense, número de electrones de valencia, me voy con el oxígeno. Yo quiero saber cuál es la carga formal del oxígeno, si tiene o no tiene. El oxígeno. ¿Cuáles son los electrones de valencia del oxígeno? 6. Si le resto los números de electrones libres, ¿cuántos electrones libres tiene? 2. 6 menos 2, 4. Y si le resto la mitad de los electrones enlazantes, ¿cuántos electrones enlazantes tiene el oxígeno? 2, 4, 6. La mitad es 3. ¿Sí? Entonces 4 menos 3 me da +1. ¿Sí? Esto es la mitad de los electrones enlazantes. ¿Sí? Tiene 6 electrones enlazantes, la mitad es 3. Me da 6 menos 2 menos 3 me da +1. Por eso el oxígeno tiene una densidad, una carga neta +1, o sea, una carga formal +1. Si hacemos lo mismo con el oxidrilo, ustedes van a darse cuenta de que que el oxígeno, hacen esta cuentita, acá tiene una carga formal de -1. Veamos qué pasa con el ácido nítrico. ¿Sí? Para el caso de este oxígeno, ¿sí? Para este oxígeno, la carga formal va a ser número de electrones de valencia, 6, menos los electrones libres. ¿Cuántos electrones libres tiene? 4. 6 menos 4. Menos la mitad de los electrones enlazantes. ¿Cuántos electrones enlazantes tiene? 4. La mitad es 2. La suma me da 0. Quiere decir que este oxígeno no tiene carga formal. No tiene carga formal positiva ni negativa. 0. Vamos con este oxígeno. Para este oxígeno hacemos la misma cuenta. 6 es los números de electrones de valencia, menos 6 que son los electrones libres, menos la mitad de los electrones enlazantes, 1. Eso me da -1. Quiere decir que este oxígeno tiene una carga de -1. Y si hacemos lo mismo para el nitrógeno, fíjense, electrones de valencia del nitrógeno 5, menos los electrones libres, no tiene electrones libres. El nitrógeno acá no tiene electrones libres, entonces 0. Menos la mitad de los electrones enlazantes. 2, 4, 6, 8. La mitad es 4. Resultado, +1. Quiere decir que ese nitrógeno tiene una carga formal +1. ¿Está? Obviamente, si la molécula en sí, en general, es neutra, entonces la suma de todas las cargas formales tiene que dar 0. ¿Sí? Como acá, el ácido nítrico, ustedes saben que es una molécula neutra, a pesar de que tiene un nitrógeno con carga positiva y un oxígeno con carga negativa. ¿Está? Pero en su totalidad es neutro. Bueno, si después de que hagan unos cuantos ejercicios en el seminario acerca de esto de las cargas formales, se van a dar cuenta, o ya les voy adelantando, cómo no hace falta hacer esas cuentitas para saber cuál es la carga formal, ¿sí? Necesariamente. Con solo mirar la molécula, mirar cada uno de los carbonos, uno puede deducir si la carga tiene carga formal positiva, tiene carga formal negativa o no tiene carga formal.
Principalmente con los átomos que más nos interesan, que son los que más aparecen, carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿Está bien? Cuando el carbono esté unido a tres cosas, ¿sí? Esté unido a tres cosas. Ustedes saben que el carbono normalmente, el carbono normal está unido a cuatro cosas. A cuatro átomos de carbono, cuatro átomos de hidrógeno, átomos de halógeno, lo que sea. Pero es tetravalente. Si está unido a tres cosas y un electrón sin compartir, esto es un radical. ¿Está bien? El carbono está como radical y tiene carga formal cero. Ahora, si el carbono está unido a tres cosas y nada más, y no tiene pares libres, ese carbono tiene que tener una carga neta positiva, o sea, una carga formal positiva. ¿Estamos? Esto lo que es, va a ser un ejemplo de un carbocatión. Vamos a hablar un montón de carbocationes, que son cationes de carbono. ¿Está? Acá les presento uno, un radical, un carbocatión. Y cuando el carbono esté unido, siga unido a tres cosas, pero con un par libre, ese carbono tiene que tener una carga negativa y la tengo que escribir. ¿Está bien? Una carga formal de -1. Las cargas formales hay que escribirlas siempre. ¿Está? Y este ejemplo es un ejemplo de lo que vamos a llamar un carbanión. O sea, un anión de carbono. ¿Estamos? Vayan familiarizándose, escríbanselo por ahí. Esto es un radical, esto es un carbocatión y esto es un carbanión. Por ende, las cargas lo llamamos carbocatión por la carga positiva y carbanión por la carga negativa. Vamos con el átomo de nitrógeno. Ustedes saben que el nitrógeno normalmente, por ejemplo en el amoníaco, que es lo que primero a ustedes se le viene a la mente, suele estar unido a tres cosas con un par libre, el nitrógeno, ¿verdad? Bueno, si ese nitrógeno está unido a cuatro cosas, ese nitrógeno va a tener una carga neta de +1. Por ejemplo, en el caso del amonio. ¿Está bien? Cuando el amoníaco reacciona con protón y forma un ion amonio, la carga neta positiva que ustedes escriben es del nitrógeno. Está localizada en el nitrógeno. Tiene una carga formal de +1. ¿Estamos? Ahora, si el nitrógeno está unido solamente a dos cosas, con dos pares libres, ese nitrógeno va a tener una carga formal de -1. Y va a ser un anión. ¿Estamos? La carga negativa la tengo que escribir. Y en el caso del oxígeno, cuando usted, en el caso del agua, ¿sí? El agua H2O, ¿sí? Están acostumbrados a escribir el agua con dos átomos de hidrógeno. Están acostumbrados. Obviamente, el agua se escribe oxígeno, dos átomos de hidrógeno, pero los oxígenos suelen ser divalentes, estar unidos a dos cosas. ¿Está bien? Cuando es neutro. Ahora, si ustedes encuentran un oxígeno unido a tres cosas, siempre con el oxígeno unido a tres cosas, como sería el caso del hidrógeno, ese oxígeno siempre tiene que tener una carga formal positiva. Y la tengo que escribir. ¿Estamos? Como lo vimos recién en la fimina anterior. Y si el oxígeno está unido a una sola cosa, como el caso del oxidrilo, ¿sí? Ese oxígeno está con carga, tiene que tener una carga formal negativa y la tengo que escribir. ¿Sí? Va a estar como anión. ¿Estamos? Esto es muy importante que lo vean, lo incorporen y cuando vean, digamos, un nitrógeno con 4 enlaces, ya saben que tiene que tener carga positiva. Un oxígeno con 3 enlaces, ya saben que tienen que tener carga positiva. Un oxígeno con un solo enlace tiene que tener carga negativa. Y lo mismo con los carbonos, ¿sí? Para que ustedes ya sepan eso cuando lo vean. Bueno, ¿cómo representamos al metano? ¿Sí? Ya les mostré hoy la representación de esto, de esta misma representación y esta otra, ¿sí? Cómo es la representación tridimensional. ¿Está bien? Acá nos empezamos a meter con el tema de hibridación de orbitales atómicos, ¿sí? Yo no voy a volver a explicar toda la teoría de hibridación.
eso ustedes lo saben muy bien de general e inorgánica, introducción, sino que lo vamos a aplicar. ¿Está bien? El metano yo lo puedo escribir con esta fórmula de Lewis, ¿sí? Súper sencilla. El carbono, como tiene 4 densidades electrónicas, está hibridado en sp3. ¿Está bien? Por eso dibujo la molécula tridimensionalmente con la forma de un tetraedro, como acá. ¿Ven? Acá hay otro ejemplito del tetraedro. ¿Estamos? ¿Y qué son esos enlaces? Esos enlaces, carbono-hidrógeno, son todos enlaces donde se solapa o se produce un enlace entre un orbital híbrido sp3 del carbono y un orbital 1s de un hidrógeno. ¿Está bien? Cada uno de los 4 orbitales sp3 que tiene el carbono, ¿sí?, hibridiza los 3 orbitales p con el s, formando 4 orbitales sp3. Cada uno de estos se enlaza con un orbital 1s hidrógeno. ¿Sí? Esta sería como una especie de representación de qué orbitales se solapan antes de formar, digamos, si ustedes quieren, la molécula final. Porque en realidad esto, una vez formado ya el enlace carbono-hidrógeno, esto lo tienen que ver ya como un todo, ¿sí? Esto ya es ahora no un orbital atómico sp3 o un orbital atómico 1s. Ahora pasa a ser un orbital molecular. Y esos orbitales moleculares los llamamos orbitales moleculares sigma. ¿Sí? Con la letrita sigma, la letrita griega sigma. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahora, todos los enlaces simples los vamos a llamar enlaces sigma. ¿Está bien? En el caso del metano van a estar formados por un orbital sp3, como les expliqué recién, un solapamiento orbital sp3 atómico de un carbono con el orbital 1s de un hidrógeno. Se solapan y forman un orbital molecular sigma. Veamos el caso del etano. El etano es un hidrocarburo que tiene 2 átomos de carbono, ¿sí? Acá lo tienen dibujadito. Una cadena de 2 átomos de carbono y el resto de los enlaces de los carbonos son enlaces carbono-hidrógeno. ¿Está bien? Todos son enlaces simples. ¿Está bien? Y todos son enlaces sigma. ¿Estamos? Particularmente, el enlace carbono-carbono vendría del solapamiento de 2 orbitales híbridos de los carbonos sp3. Al unirse esos dos orbitales híbridos sp3, forman un orbital molecular enlazante sigma, además de un orbital molecular antienlazante sigma. ¿Estamos? Recuerden que se están uniendo 2 orbitales atómicos. ¿Estamos? Entonces se tienen que formar 2 orbitales moleculares. El orbital molecular enlazante sigma, que es este, y el orbital molecular antienlazante, que no está dibujado. ¿Estamos? Bueno, ¿qué particularidad tienen los enlaces sigma? ¿Sí? O sea, los enlaces sencillos, los enlaces simples. ¿Qué particularidad tiene? Es que puede haber rotación en el enlace sigma. ¿Está bien? En este enlace sigma puede haber rotación. Entonces, estas partecitas, digamos, pueden girar como si fueran hélices. Están todo el tiempo girando, digamos. ¿Estamos? Fíjense como una rotación alrededor de este enlace sigma, así, una rotación de 90 grados, les muestra esta forma, digamos, puede alcanzar esta forma. Esto se llaman conformaciones, ya vamos a llegar ahí. ¿Sí? Pero lo que quiero que les quede claro y entiendan en este filmina es que una de las particularidades muy importantes que tienen los enlaces sigma es que puede haber libre rotación en ese enlace sigma. ¿Estamos? En este momento yo ahora les haría un ejemplo con la mano, pero bueno,
para que puedan entender cómo es que están girando estas dos hélices, si ustedes quieren, ¿sí? Para que lo entiendan bien. Hay un ejemplo en la próxima filmina que lo van a ver. Entonces, en síntesis, hay en los enlaces sigma, o sea, en los enlaces sencillos, hay libre rotación. Bueno, como yo les dije recién, cuando se unen, se combinan dos orbitales atómicos sp3, ¿sí? Van a formar dos orbitales moleculares. Un orbital molecular enlazante, donde tiene la densidad electrónica en el enlace mismo, y un orbital molecular antienlazante, ¿sí? Donde hay dos nodos. Uno es de baja energía y el otro es de alta energía. Este es lo que yo les decía recién, ¿sí? La libre rotación en el enlace sigma. ¿Ven? Está rotando como si fuera, no sé, una cosa que rota. Fíjense cómo les muestra, ya vamos a llegar acá en el tercer teórico, les muestra cómo varía la energía dependiendo el ángulo de rotación. Fíjense que la menor energía la encuentran cuando está en esta forma alternada, ¿sí? Esta forma se le llama forma alternada, ¿sí? Cuando los hidrógenos no están enfrentados, si se quiere. ¿Está bien? Mientras que esta forma se le llama eclipsada, ¿sí? Porque fíjense que estos dos hidrógenos están enfrentados. Se le dice que están eclipsados. Lo mismo este hidrógeno con este y este hidrógeno con este. ¿Estamos? Entonces fíjense cómo esta forma, la eclipsada, si ven el diagramita, es de mayor energía que esta forma alternada. ¿Estamos? ¿Y por qué es de mayor energía? Porque hay una pequeña repulsión entre los electrones de las nubes electrónicas de los átomos. ¿Estamos? Como están enfrentados, hay una leve interacción entre las nubes electrónicas y hay repulsión. ¿Sí? En este caso se minimiza la repulsión y esta forma es mucho más estable que la forma eclipsada. Vamos con el eteno, ya con los alquenos, ¿sí? Con el doble enlace. ¿Qué pasa con el doble enlace carbono-carbono? ¿Cómo está formado un doble enlace carbono-carbono? ¿Sí? Este es el alqueno más sencillo, el eteno, también llamado etileno. ¿Está bien? Y está formado por un doble enlace carbono-carbono y luego cada uno de los carbonos está unido a otros dos hidrógenos, ¿sí? Para completar la tetravalencia de los carbonos. Bien, cada uno de los carbonos, ¿cuántas densidades electrónicas tiene? 3. ¿Cuál es la hibridación entonces de ese átomo de carbono? sp2. Entonces, si la hibridación es sp2, la geometría, digamos, alrededor de ese átomo de carbono es triangular plana. ¿Está bien? Y los ángulos son aproximadamente de 120 grados. ¿Sí? No son exactamente de 120 grados porque no son las tres cosas exactamente iguales a las que está unido el carbono. Está unido a un hidrógeno, a otro hidrógeno y a un carbono. ¿Sí? Entonces, el ángulo de enlace no es exactamente 120, pero sí muy cercano. ¿Estamos? ¿Cómo está formado ese enlace doble? ¿Sí? Ese enlace doble está formado por un enlace sigma, ¿sí? Recuerden que el carbono está hibridado en sp2, ¿sí? Entonces los tres orbitales sp2 que apuntan en las puntas de un triángulo, ¿sí? En el plano, cada uno de los orbitales sp2 se unen a un hidrógeno, uno un hidrógeno, otro un hidrógeno y otro al carbono. ¿Está bien? Y por el solapamiento de esos dos orbitales atómicos de sp2 se forma un orbital sigma. Si ustedes quieren, un orbital sigma sp2-sp2. ¿Sí?
Entonces, uno de estos dos enlaces es un enlace sigma. El otro viene de tener el orbital p vacío, ¿sí? Recuerden que esta molécula, que el carbono está hibridado en sp2, por lo tanto les queda un p vacío, ¿sí? En realidad un p vacío no, un p lleno con un electrón. Ese p, orbital p con ese electrón, se solapa con otro orbital p, ¿sí? Que está paralelo a él del otro átomo, ¿sí? Y cada uno aporta un electrón, ¿sí? Ese es un enlace que se llama enlace pi. ¿Estamos? Y que viene formado por la superposición así lateral de dos orbitales p, que en este caso cada uno tiene un electrón. ¿Estamos? Y este orbital p está por arriba y por abajo del plano. ¿Estamos? ¿Sí? Por arriba y por abajo del plano. ¿Ven? Esta sería, digamos, como sería la molécula de etano si uno la mira desde arriba, de eteno, perdón, si uno lo mira desde arriba. ¿Sí? Y si uno lo mira, lo gira, digamos, lo gira 90 grados, nos quedaría esta forma, ¿sí? Con el orbital p, los orbitales p de los carbonos formando el orbital pi, por arriba y por abajo de ese plano. ¿Estamos? Entonces, cada vez que ustedes vean un doble enlace, siempre sepan que ese doble enlace está formado por un orbital molecular sigma y un orbital molecular pi. ¿Estamos? Esa parte de la molécula es plana con... Ven que acá se dibuja como plana, digamos, nada más que la estoy viendo de forma desde un costado. Solo que el orbital p, el orbital molecular pi está por arriba y por abajo de ese plano. ¿Estamos? Donde está ese par electrónico. Acá hay otro ejemplo. ¿Ven? Es lo mismo, nada más que está todo junto. Esta sería más o menos la forma de vuelta del eteno. El orbital sigma, ¿sí? Por solapamiento frontal de dos orbitales sp2, y el orbital pi por un solapamiento lateral de dos orbitales p con un electrón, ¿sí? Formando el orbital pi. Acá tienen otro ejemplito. ¿Estamos? Es importante que ustedes vean la forma y cuáles son los orbitales que están involucrados en un enlace doble. ¿Está? Un enlace doble entonces tiene un enlace sigma y uno pi y es plano. Y el orbital pi está por arriba y por abajo de ese plano. ¿Qué es lo que dice acá? La particularidad que tienen los enlaces dobles, a diferencia de los enlaces simples que podían rotar, los enlaces dobles no pueden rotar. Están impedidos de rotar. ¿Está bien? ¿Por qué está impedido de rotar este enlace sigma? Porque el orbital pi no lo deja. ¿Sí? Para que pueda rotar el enlace sigma necesitaría romperse el orbital pi. ¿Sí? Imagínenselo. ¿Sí? Recuerden que está por arriba y por abajo del plano este orbital pi. Para que pueda rotar, este orbital p debería girar así y se debería romper el enlace pi para que se produzca la rotación. ¿Sí? Entonces, los enlaces dobles están impedidos de rotar. ¿Estamos? Bien. Acá es la conclusión que yo les acabo de decir. La rotación alrededor de los enlaces simples está permitida, pero los enlaces dobles son rígidos y no pueden girar. ¿Está claro? ¿Qué pasa con los enlaces triples? En el caso del etino, que es el ejemplo más sencillo del hidrocarburo, el alquino más chiquitito, tenemos un enlace triple. Veamos cuál es la hibridación del átomo de carbono. ¿Cuántas densidades electrónicas tiene cada uno de los carbonos? 2. ¿Qué hibridación tiene? sp. Eso ya lo saben de introducción e inorgánica. Bien, o sea que está hibridado en sp. Quiere decir que el enlace que une, veamos este carbono, el enlace que se une a este carbono y el enlace que se une a este otro es con un orbital sp.
¿eh? Este carbono se une a este carbono y a este hidrógeno con un orbital sp, formando un orbital sigma. ¿Sí? Veamos acá. Acá tenemos este carbono y este carbono que son los del etino. Uno de esos orbitales sp se combina con el otro orbital sp del otro átomo de carbono formando un orbital sigma. ¿Estamos? Y después estará el otro orbital sp que formará el otro orbital sigma con el hidrógeno, o sea, este. Pero le quedan dos orbitales p, el pi y el pz, cada uno con un electrón. ¿Sí? Los pi se van a solapar de forma lateral, ¿sí? Están por arriba y por abajo del plano, y el pz también se van a solapar en forma lateral, que están por afuera del plano mirando hacia ustedes, mirando hacia afuera de la computadora del celular. ¿Estamos? Estamos viendo esto en tres dimensiones, ¿eh? PI, PZ y acá estaría el eje X. En síntesis sería la molécula más o menos, la forma es esta, es lineal, ¿sí? Pero estos lóbulos les marcan los orbitales pi. Tienen orbitales pi por arriba, ¿sí?, de esta molécula lineal, y para este costado, para adelante y para atrás. Tienen otro orbital pi. ¿Estamos? Los orbitales, entonces, un enlace triple siempre va a estar conformado por un enlace sigma y dos orbitales pi. ¿Estamos de acuerdo? Es un enlace mucho más corto, mucho más fuerte y obviamente, como pasaba con el doble enlace, está impedido de rotar. Bien, y la longitud y la fuerza del enlace carbono-hidrógeno, como mostramos recién en varios ejemplos, va a depender de la hibridación del átomo de carbono. ¿Sí? Cuanto mayor carácter S tenga el átomo de carbono, cuanto mayor carácter, o sea, cuanto mayor carácter S me refiero a un orbital híbrido sp, cuanto mayor carácter S tenga ese enlace, más corto va a ser y más fuerte va a ser el enlace. ¿Sí? ¿Y eso por qué es? Porque mientras mayor carácter S tenga el orbital del carbono, mientras mayor carácter S tenga, menor energía va a tener ese enlace, ese orbital. ¿Sí? Recuerden que los orbitales S son los orbitales de menor energía. Entonces, si los orbitales híbridos, que son sp, tienen un 50% de carácter S, tienen que ser los orbitales de menor energía. ¿Sí? Los sp2 tienen un 33% de carácter S y son un poquito más energéticos. Y los orbitales sp3 tienen un 25% de carácter S. O sea que son más energéticos. O sea que si hacemos como una especie de diagrama de energía, de energía creciente de los orbitales híbridos, o los orbitales sigma, digamos, que se generan carbono-hidrógeno o carbono-carbono, van a ver que los orbitales que sean de tipo sp van a ser los de menor energía, los sp2 son los que seguirán en energía y los sp3 son los que tienen la menor energía de estos tres. Bueno, acá tienen un pequeño resumen, eso es para que ustedes lo vean. Bueno, si quieren ahora hacen un pequeño descanso y hacen una pequeña pausa y seguimos. Yo sigo. Vamos a entrar ahora con la teoría un poco con la teoría de la resonancia, ¿sí? Que ustedes ya la han visto en la introducción. Como les digo, son muchas cosas que ustedes ya vieron, pero que las vamos a aplicar acá. ¿Está bien? ¿Cuándo existe resonancia en una molécula? Cuando ustedes pueden escribir dos estructuras de Lewis o más, ¿sí? Y ustedes pueden poner la localización de los electrones de distinta manera.
O sea, escribir dos estructuras de Lewis con la distribución electrónica de distinta manera. ¿Estamos? Por ejemplo, para el caso del nitrometano, ¿sí? Este compuesto se llama nitrometano. CH3NO. Como yo ya les expliqué recién lo de la carga formal, ¿sí? Yo sé que un átomo de oxígeno tiene que tener un enlace doble y otro oxígeno tiene que tener un enlace simple. Entonces, ¿quién es el que tiene el enlace doble? ¿Este oxígeno o este oxígeno? En realidad, cualquiera de los dos, ¿sí? O los dos. Y va a haber un oxígeno que va a tener un enlace simple y una carga negativa. ¿Cuál es? ¿Este o este? Bueno, acá tenemos un ejemplo donde podemos escribir dos estructuras de Lewis distintas, o sea, sí, dos estructuras de Lewis distintas, pero que difieren solamente en la localización de los electrones. Eso es lo que se llama estructuras resonantes, ¿sí? Y es imprescindible la presencia de al menos un enlace pi para que pueda haber resonancia. ¿Está bien? Como yo les expliqué ya el tema de la carga formal, ya vemos que el nitrógeno que está unido a 4 cosas tiene que tener carga positiva y el oxígeno que está unido a una sola cosa tiene que tener carga negativa. Entonces podemos escribir el nitrometano de esta manera o de esta otra. ¿Está bien? Las dos son válidas. En realidad es una combinación de ambas. ¿Estamos? Bien, el culpable de la resonancia son los electrones pi, que son los famosos electrones, entre comillas, movibles, que pueden moverse, digamos, de un lado a otro. Si yo quiero hacer un pasaje de esta estructura resonante a esta estructura resonante, debería sacar una flecha de acá, una flecha entera, de este enlace pi, que viene a alojar su par electrónico a este oxígeno, y un par electrónico de acá que viene a formar un doble enlace acá. Entonces llego a esta estructura que está acá. ¿Está bien? Entonces, una de las características que suele haber para que haya resonancia es que deben existir electrones conjugados en la molécula. ¿Qué son electrones conjugados? Que están separados por un enlace simple. ¿Sí? Dobles enlaces conjugados están separados por un enlace simple. Doble, simple, doble, simple, doble, simple. Ese es un caso donde se dice que los dobles enlaces están conjugados. ¿Está bien? Los pares electrones también, que están conjugados con dobles enlaces, por ejemplo, bueno, en este ejemplo lo único que puedo decir es que estos pares de electrones están conjugados con este doble enlace, porque están separados por un enlace sigma. ¿Sí? Vamos a ver algún otro ejemplo. El ejemplo más típico es el del carbonato, que ustedes lo conocen bien. ¿Sí? Es un dianión y ustedes pueden escribirlo como tres estructuras resonantes de esta forma. ¿Está bien? Con el enlace doble repartido, digamos, en los 3 oxígenos. Esta sería como una forma más generalizada, más real, digamos, de la molécula, donde cada enlace carbono-oxígeno es parcialmente doble. ¿Sí? Hay un enlace sigma, pero un enlace pi no completo, digamos, sino que hay 6 electrones que se están moviendo entre estos 3 oxígenos. ¿Está bien? Fíjense lo que dice acá. La única diferencia entre las formas de resonancia es en la colocación de sus electrones pi y los electrones no enlazados. ¿Está bien? La única diferencia entre las estructuras de resonancia está en la distribución de los electrones pi y de los electrones no enlazantes. Los átomos no cambian de lugar. ¿Está claro? Solamente son movimientos de electrones. ¿Está claro? Si ustedes cambiaran de átomos de lugar, estarían haciendo una reacción química, estarían pasando a otra molécula. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, que quede bien claro que es solamente movimiento de electrones. Hay un apunte que está subido tanto al Moodle como al Facebook que se llama
tips para estructuras resonantes o estrategias para estructuras resonantes o algo por el estilo. Descárguenlo y léanlo, van a ver que es muy sencillo de entender, y esto de estructuras resonantes hay que practicar un montón porque lo vamos a utilizar mucho. ¿Sí? Veamos algunas reglas, ¿sí? de las estructuras resonantes o de la teoría de la resonancia. ¿Quiénes son los que pueden estar conjugados como para que se puedan mover entre sí? Enlaces pi, por lo menos dos, o un enlace pi o más con un par electrónico no compartido. Vamos a ver cada uno de los casos. Fíjense este caso, se llama butadieno. ¿Está bien? Como los dobles enlaces se pueden mover, puedo mover este doble enlace para acá con una línea llena. Nosotros vamos a trabajar muchísimo con flechas. En química orgánica lo van a ver en los libros, y nosotros lo vamos a usar porque en química orgánica se usa así. Flechas que muestran el movimiento de electrones. ¿Estamos? Y siempre las flechas hay que, para que esté bien dibujada la estructura y esté bien hecho el esquema, las flechas que me muestran un movimiento de electrones, una deslocalización de electrones, siempre salen del par electrónico que se mueve y terminan a donde van a parar los electrones. Por ejemplo, en este caso, el par electrónico de este enlace pi, recuerden que los únicos que se pueden mover son enlaces pi o electrones no enlazantes, que estén conjugados. Este par electrónico pi lo puedo mover para acá y que se aloje en este átomo de carbono. Entonces me queda el par electrónico del enlace pi en este átomo de carbono y me queda con una carga negativa neta. ¿Sí? Es un carbono que está unido a tres cosas, con un par neto, par libre. Tiene una carga negativa. Y este átomo de carbono me quedó con carga positiva, ¿sí? Porque se le fue un electrón de él. Fíjense que por carga formal es un carbono que está unido a tres cosas, sin electrones libres, por lo tanto tiene que tener una carga positiva. Y también puedo hacer otro movimiento más, mandando este par electrónico para acá a neutralizar parcialmente esta carga positiva. ¿Sí? Para escribir estructuras resonantes las diferencio con esta doble flecha. Y fíjense lo que me quedó, una estructura de esta manera. ¿Estamos? Con la carga negativa en este átomo de carbono, ¿sí? El doble enlace se movió acá y la carga positiva en el átomo de carbono. ¿Esto qué me está queriendo decir? ¿Qué información yo saco con todo este movimiento de electrones? Fíjense la información que saco. La estructura neutra es esta, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, el doble enlace, hay un doble enlace entre carbono 1 y carbono 2 y entre carbono 3 y carbono 4. Pero no es tan así. Si vemos la deslocalización electrónica, como estos dos dobles enlaces están conjugados, hay una deslocalización electrónica. Está bien que el doble enlace está entre el carbono 1 y 2 y el 3 y el 4. Pero un poquito entre el 2 y el 3 también. ¿Sí? O sea que hay cierta densidad electrónica, ¿sí?, de enlace pi entre el carbono 2 y el carbono 3. No tanto como en los de las puntas, ¿sí? Pero una pequeña cantidad de cierto carácter de doble enlace tiene el enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Esa es la información que a mí me da las estructuras de resonancia. Me ayudan a localizar dónde están los electrones, dónde están las zonas de carga positiva, dónde están las zonas de densidad de carga negativa. Ese es el fin de la resonancia, ¿sí? Parece muy cuentito de hadas para irse a dormir, pero tiene mucho... uno le puede sacar mucha información a la resonancia, con la resonancia. Estudiar las estructuras resonantes de los compuestos puede predecir muchísimas cosas. Fíjense este compuesto que se llama cloruro de vinilo, ¿sí? Tengo un par electrónico que está conjugado con el doble enlace,
¿sí? Está separado por un enlace sigma, por un enlace simple. Entonces puedo mover este par electrónico para acá, ¿sí? ¿Por qué lo puedo hacer? Porque acá este enlace sigma lo puedo sacar, ¿sí? Recuerden que siempre tienen que respetar que el átomo de carbono no puede tener más de 4 enlaces, ¿sí? Si yo dibujara acá un doble enlace y este no lo saco, no puedo tener doble enlace y simple. Me quedaría un carbono con 5 valencias, ¿sí? Que eso sí que no puede pasar. Carbono con 3 valencias puede pasar, como acá, como este carbono. Pero puedo mover este par electrónico para acá para formar un doble enlace y al mismo tiempo lo puedo hacer porque puedo mover este par electrónico pi que se aloje en este átomo de carbono. Entonces, ¿qué me queda? ¿Sí? Este cloro con un doble enlace carbono, una carga positiva neta del cloro, ¿sí? Si ustedes calculan la carga formal del cloro van a ver que es más 1, y lo mismo con este átomo de carbono. ¿Está bien? Con este átomo de carbono me tiene que quedar una carga negativa neta porque recibió un electrón que no era de él, era de este carbono. ¿Estamos? Entonces a cada una de estas estructuras se las llama estructuras resonantes, estructuras contribuyentes, ¿sí? Y a toda la mezcla que se pone entre corchetes, ¿sí? A todo el conjunto se le llama híbrido de resonancia. ¿Está claro? Y siempre se pone entre corchetes, ¿sí? Y todas las estructuras resonantes con esta doble flecha de doble punta. ¿Estamos? Bien, no todas las formas resonantes son equivalentes. Fíjense en este caso. En este caso que tenemos un doble enlace carbono-carbono y un oxígeno con carga negativa. Es un anión. ¿Sí? Si yo muevo este oxígeno, este par electrónico del oxígeno acá a formar un doble enlace, este doble enlace lo tengo que sacar, ¿sí? ¿Ve que está conjugado este par electrónico rosadito con este enlace doble? Si me muevo este par electrónico para formar un doble enlace carbono-oxígeno, este par electrónico lo tengo que mover para para alojar el par electrónico en el carbono y me queda esto. ¿Sí? ¿Y por qué no son equivalentes? Porque no es lo mismo que la carga negativa esté alojada en el átomo de oxígeno que esté alojada en un átomo de carbono. ¿Cuál de las dos estructuras resonantes le parece que va a ser más estable? Una que tiene la carga neta en el oxígeno o aquella que tenga la carga neta en el carbono. Pongan pausa, piénsenlo y yo ahora contesto. Respuesta. Aquella que tenga la carga negativa en el átomo más electronegativo va a ser la estructura resonante más estable. ¿Sí? O sea, esta. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir entonces? Que esta especie que está dibujada acá, ¿sí? Estas dos son las estructuras resonantes que yo puedo dibujar, pero tiene mucho más peso esta estructura resonante, la de la izquierda, que la de la derecha. ¿Estamos? Por la mayor estabilización de la carga negativa en un átomo de oxígeno que en un átomo de carbono. ¿Estamos? Veamos este ejemplo. En este ácido carboxílico, que es el ácido metanoico o el ácido fórmico, se está moviendo un par electrónico para acá. Este par electrónico son los que están conjugados con el doble enlace. Entonces estos pares electrónicos son los únicos que puedo mover. ¿Está bien? ¿Por qué son los únicos que puedo mover? Porque puedo venir a formar un enlace doble acá y lo puedo hacer porque puedo sacar un par electrónico de acá. ¿Sí? Así como el carbono recibe un par electrónico, también lo puede ceder de alguna manera. Fíjense la forma desde dónde salen las flechas y hasta dónde llegan. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esto. Un oxígeno unido a una sola cosa, carga negativa. Un oxígeno unido a tres cosas, con tres enlaces, carga positiva. De vuelta, les pregunto, ¿cuál les parece que va a ser más estable entre estas dos especies? Piénsenlo, hagan pausa y contesto. La respuesta es aquella que tenga
la estructura con menor separación de cargas, menor formación de cargas y menor separación de cargas, ¿sí? Porque generar cargas positiva y negativa, ¿sí? Implica separación de cargas, ¿sí? Y separación de cargas de distinto signo, separar dos cargas de signo opuesto, insume energía. Por ende, esta molécula tiene que ser más, perdón, esta estructura es más energética que esta neutra, ¿sí? Entonces fíjense cómo se difieren en la ubicación del doble enlace y de la carga. Entonces, ¿cómo saber en líneas generales qué estructura contribuye más al híbrido de resonancia? ¿Sí? Entonces se establecen los siguientes lineamientos que ya les acabo de explicar. Bueno, las formas de resonancia solo difieren en la colocación de los electrones pi o no enlazantes o no compartidos, eso ya lo dije varias veces. Cuando las formas resonantes no son equivalentes, la estructura real va a ser más parecida a aquella estructura que sea la más estable. ¿Sí? Si nosotros vemos todas las estructuras resonantes, ¿a quién se va a parecer más la molécula realmente? A aquellas estructuras resonantes que sean las más estables. ¿Está claro? Veamos ejemplo. En estos dos ejemplos que nosotros vimos recién, ¿cuál va a ser la estructura resonante más importante? Va a ser esta de la izquierda, ¿sí? Porque como ya les dije, separar la estructura de la derecha genera una separación de cargas, positiva y negativa. Y esa separación de cargas implica un consumo energético. Esta molécula es más energética que esta, ¿sí? Entonces, aquella en la que no existe separación de carga es más importante que la que sí tiene separación de cargas. Ahí ya vemos una regla. Esta es importantísima y debe ser, si no me equivoco, la más importante de todas. Aquella estructura en la que todos los átomos tengan el octeto completo, esa estructura va a ser la más estable. O esas estructuras van a ser las más estables del híbrido. ¿Está bien? Supongamos esto que está acá, que es un catión, ¿sí? Es un carbono que está unido a un CH3, o sea, un metilo, a otro CH3, a otro metilo, y a un oxígeno con otro metilo. ¿Sí? Pero el oxígeno tiene dos pares libres. Este carbono, como está unido a tres cosas, tiene carga neta positiva, tiene una carga formal positiva. No tiene el octeto completo. ¿Está bien? Tiene 6 electrones alrededor de él. Si muevo este par electrónico del oxígeno para formar un doble enlace oxígeno-carbono, ahora la carga positiva neta queda en el oxígeno. Fíjense, es un oxígeno unido a tres cosas, con 3 enlaces. Entonces tiene que tener la carga neta formal positiva, ¿sí? Pero ahora el carbono completó el octeto porque tiene 8 electrones a su alrededor. ¿Estamos? Esta estructura va a ser la más estable, porque acá todos tienen el octeto completo. Pero ustedes me pueden decir, pero profesor, hace un ratito dijo que el átomo más electronegativo va a ser el que se va a bancar mejor la carga negativa. Entonces, el átomo más electropositivo va a ser el que se banque mejor la carga positiva. Sí, eso es verdad. ¿Sí? ¿Quién se banca mejor una carga positiva? ¿Un carbono o un oxígeno? Y un carbono. Porque el oxígeno es electronegativo, se banca bien cargas negativas, pero no positivas. Pero el tema del octeto completo es tan fuerte, es tan estable, que todo el mundo tenga el octeto completo, que termina ganando esta forma. ¿Sí? ¿Está claro? Esa es una de las reglas más importantes, ¿sí? Las estructuras más estables van a ser aquellas que tengan todos los átomos con el octeto completo. Bien, de vuelta, en el ejemplo que vimos hoy, cuando hay separación de cargas, ¿está bien? Implica una mayor energía. Si analizamos estas tres estructuras, la de menor energía va a ser esta. O sea, la más estable va a ser esta, donde no hay separación de cargas.
¿Está bien? Y si comparamos estas dos, ¿cuál va a ser la que va a tener menor energía de estas dos estructuras resonantes? Hagan pausa y lo contestamos. La de menor, si comparamos entre estas dos, la de menor energía es esta, porque es la que menos separación de carga tiene. Y en este último caso, ¿sí? Ya lo vimos, lo analizamos hace un par de filminas, pero lo volvemos a ver. En estas dos estructuras resonantes, ¿cuál es la más estable? ¿La que tenga la carga negativa en el oxígeno o la que tenga la carga negativa en el carbono? Obviamente, la que tenga la carga negativa en el oxígeno, ¿sí? En caso de estructuras con cargas, será más estable la estructura que posea carga negativa sobre átomos electronegativos y o carga positiva en átomos menos electronegativos. ¿Estamos? Bueno, vayamos a la polaridad de las moléculas. Ya les hablé un poquitito y les dije que cuando está formado un enlace entre dos átomos y uno es mucho más electronegativo que el otro, o es más electronegativo que el otro, hay una deslocalización, si se quiere, del par electrónico, ¿sí? O sea, el par electrónico va a estar más cerca del átomo más electronegativo. ¿Está bien? Lo que va a polarizar el enlace. ¿Está bien? Y esa polaridad de los enlaces depende de la electronegatividad de los átomos, como yo les acabo de decir. La diferente electronegatividad de los átomos que constituyen las moléculas provocan los efectos de aparición, provocan la aparición de efectos de polarización. Por ejemplo, en el enlace carbono-cloro o en el enlace carbono-flúor. ¿Sí? Ese par electrónico sigma, ese par electrónico de ese orbital sigma va a estar más cerca del halógeno que del carbono. ¿Sí? Por lo tanto, se genera un dipolo. ¿Estamos? Mientras mayor sea ese dipolo, mientras mayor sea esa separación, digamos, de densidades esta vez, densidades de cargas positiva y negativa, entonces mayor va a ser la polaridad de esa molécula. ¿Está bien? La polaridad de la molécula se puede expresar como por su momento dipolar. ¿Está bien? Y depende de la diferencia de electronegatividad, como les dije recién, de los átomos de un enlace. ¿Estamos? Por ejemplo, en el caso acá del amoníaco, ¿sí? En el caso del amoníaco se representa el momento dipolar. Esto lo digo yo rápido porque sé que ya lo vieron. Esto lo vieron en la introducción a la química. El momento dipolar se expresa como una magnitud vectorial, ¿sí? Que tiene dirección y tiene sentido, ¿sí? Y se suele escribir con una flecha donde la cola de la flecha, acá hay como un signo más, orienta a la parte positiva y la punta de la flecha a algo negativo. ¿Está bien? Entonces, cada uno de estos enlaces hay una contribución a la polarización del enlace hacia el nitrógeno. O sea, los electrones de los enlaces nitrógeno-hidrógeno se acercan al nitrógeno. Y además tiene una contribución de un par electrónico muy importante por la presencia del par electrónico libre, ¿sí? O sea que esta molécula, si uno suma todas estas cuatro cantidades vectoriales, les da una suma vectorial, digamos, si ustedes quieren, en esta dirección, hacia arriba, hacia donde está este orbital sp3. Por lo tanto, esta molécula es bastante polar, y la polaridad se mide por el momento dipolar, que en este caso sería 1,47 dBi. Sí, pero no nos importa mucho el tema de valores absolutos, sino a reconocer que cuando hay enlaces entre átomos que son de diferente electronegatividad, ese enlace está polarizado.
¿Está bien? Mientras mayor o menor sea esa diferencia de electronegatividad, la polarización será mayor o menor. ¿Estamos? Dándole a la molécula en su conjunto mayor o menor polaridad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Puede haber casos, como el caso del dióxido de carbono o el tetracloruro de carbono, que a pesar de tener los enlaces polarizados, ¿sí?, terminan todos cancelándose entre sí. ¿Sí? Como es este caso, todos los cloros como que atraen los electrones con la misma fuerza, digamos, y la suma vectorial les termina dando cero, se cancelan, o acá en el caso del dióxido de carbono. ¿Sí? Son moléculas no polares a pesar de tener enlaces polares. ¿Estamos? ¿Ven? Este es el caso del tetracloruro de carbono y del cloruro de metilo, que ya les había explicado la otra vez. En el tetracloruro de carbono, ¿sí?, hay una suma vectorial de los distintos dipolos que les da un valor de 0 dibay, mientras que acá hay una leve contribución hacia allá, que acá no está escrito, ¿no?, pero hay una leve contribución de un momento dipolar chiquito del hidrógeno hacia el carbono, entre los tres, y una polarización bastante más grande del enlace carbono-cloro, lo que termina dando un momento dipolar neto en la dirección carbono-cloro. ¿Sí? Esta molécula es más polar que esta. ¿Estamos? Pero de seguro mucho menos polar que el agua. Vamos a las fuerzas intermoleculares. En las fuerzas intermoleculares ustedes ya saben y lo han visto en introducción y en inorgánica. Vieron que yo les estoy nombrando estas materias todo el tiempo. Todas estas cosas ustedes en principio ya las saben, pero las vamos a aplicar acá. ¿Sí? Ustedes entendieron la teoría de por qué todo eso. Vamos a aplicar todo eso que aprendieron. Ustedes vieron 3 tipos de fuerzas intermoleculares. Deben haber visto alguna más. Pero las 3 fuerzas intermoleculares que nosotros vamos a ver principalmente en química orgánica son 3. El puente de hidrógeno, que lo recontra conocen, las fuerzas dipolo-dipolo y las fuerzas de London o de Van der Waals. Esas 3 tipos de fuerzas intermoleculares son las que más se encuentran en las moléculas orgánicas. ¿Está bien? El puente de hidrógeno es un tipo de dipolo-dipolo muy fuerte. ¿Sí? Y para que ocurra eso, es un tipo de fuerza de las más intensas, aunque bueno, más débil que un enlace covalente. Y para que se pueda formar los puentes de hidrógeno, necesitamos que un hidrógeno esté unido a oxígeno o a nitrógeno. Yo acá sacaría flúor, ¿sí? Porque el flúor puede formar puente de hidrógeno solamente en el fluoruro de hidrógeno. ¿Está bien? Con el ácido fluorhídrico, que no es una molécula orgánica. O sea que para las moléculas orgánicas lo importante para que pueda formar puente de hidrógeno es que haya oxígeno o nitrógeno unido a hidrógeno. ¿Está bien? Que es el caso típico de los alcoholes, ¿sí? Los alcoholes tienen fuerzas intermoleculares muy grandes, ¿sí? Porque pueden formar puente de hidrógeno entre sí. Por ejemplo, el metanol, ¿sí? La zona positiva del hidrógeno, ¿sí?, interacciona con estos pares electrones libres del oxígeno. Acá se ve. ¿Está bien? Dando un dipolo muy fuerte, muy marcado, donde el hidrógeno está con una densidad de carga positiva muy grande y el oxígeno con una densidad de carga negativa muy grande. ¿Estamos? Entonces, las fuerzas intermoleculares por puente de hidrógeno son de las más fuertes que vamos a encontrar. Después, como les dije, tenemos los enlaces dipolo-dipolo. O sea, ya no hay puente de hidrógeno, no tenemos hidrógeno unido a oxígeno o a nitrógeno. Tenemos sí polarización de enlaces. Por ejemplo, el caso típico de los halógenos o de los carbonilos. ¿Sí? En los carbonilos, si ustedes hacen la estructura resonante acá, ¿se acuerdan? La estructura resonante que lo vimos lo expliqué hace un par de minutos.
yo puedo hacer una estructura resonante acá, este enlace pi, moverlo y ponerlo acá en este oxígeno. Esta es la propanona, es la cetona más chiquita, ¿sí? También llamada, se llama propanona o acetona. Este par electrónico yo lo puedo mover acá para que me quede un enlace simple carbono-oxígeno con carga negativa en el oxígeno y carga positiva en el carbono. ¿Eso qué me quiere decir? Que el enlace carbono-oxígeno está muy polarizado. La estructura de resonancia, la teoría de la resonancia ya me lo explica, ¿sí? Los carbonilos están muy polarizados y es la base de toda la química del grupo carbonilo, que es este, el doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, en todo grupo carbonilo vamos a encontrar una zona muy roja o anaranjada en los mapas de potencial electrostático, porque el oxígeno está con una densidad de carga negativa muy grande y los carbonos quedan con una densidad de carga positiva muy grande, ¿sí? Forman dipolos muy fuertes, ¿sí? Entonces tienden a juntarse la parte positiva con la parte negativa de la molécula, ¿está? Como se ve acá. Positivo este carbono con el metilo, negativo el cloro. El cloro se acerca a una parte positiva de otro metilo, así. ¿Ven? Casi como si fuera, como si ustedes se imaginaran cómo se unen un sodio y un cloruro, un catión sodio y un cloruro. Parecido, nada más que con muchísima menos fuerza, obviamente, porque no son cargas netas, son densidades de carga. ¿Estamos? De esa misma manera se acomodan las moléculas de acetona, ¿sí? Uniendo, interaccionando fuertemente el dipolo negativo de una de las moléculas con el dipolo positivo de la otra. ¿Estamos? Estos fuerzas dipolo-dipolo son las que le siguen en importancia a los puentes de hidrógeno. ¿Está bien? Y por último, las fuerzas de London, que es la que tienen todas las moléculas por el simple hecho de tener los electrones. ¿Sí? Cuando una molécula se acerca a otra, por las mismas nubes electrónicas inducen como una polarización transitoria a medida que se van acercando. ¿Está bien? Se inducen instantáneamente, momentáneamente, ¿sí? Zonas de densidad de carga negativa y densidad de carga positiva. ¿Estamos? Está en constante movimiento, si me sale esa palabra, aunque no es la justa. Está en constante interacción, digamos, por movimiento de los electrones. ¿Estamos? Estas fuerzas de London o fuerzas de Van der Waals la tienen todas las moléculas, ¿sí? Porque eso es una propiedad inherente a los electrones, ¿sí? ¿Dónde van a tener gran fuerza? ¿Dónde van a tener gran importancia las fuerzas de London? En moléculas que son muy grandes. Las moléculas que sean muy, muy grandes van a ser tan fuertes las fuerzas de London porque se va a producir una polarización instantánea entre las moléculas, y en una molécula tan grande que las fuerzas de London terminan siendo muy grandes para moléculas grandes. ¿Está claro? Entonces las fuerzas de London ganan en importancia cuando va creciendo el tamaño de la molécula. ¿Está bien? En realidad es más débil que las interacciones dipolo-dipolo y obviamente que el puente de hidrógeno, pero cuando la molécula se hace muy grande, son las fuerzas más fuertes que interactúan, digamos, que muestran su efecto. Bueno, ¿qué pasa con las fuerzas intermoleculares y cómo influyen en ciertas propiedades físicas? Por ejemplo, en el punto de ebullición, que ustedes ya saben que es la temperatura a la cual el líquido pasa al vapor, ¿sí? Cuanto mayor sea el peso molecular, mayores van a ser las fuerzas de dispersión de London, que es lo que yo le dije en lo último recién, ¿sí? Entonces el peso molecular, perdón, el punto de ebullición va a ser mayor. O sea, si yo comparo pentano con heptano u octano,
el octano es mucho mayor, mucho más pesado, es una molécula más grande, las fuerzas de London van a ser mucho mayor y el octano va a tener un punto de ebullición mayor que el pentano. ¿Vamos? Las moléculas que forman enlaces de hidrógeno o puente de hidrógeno presentan altos puntos de ebullición, ¿sí? Como ya lo habíamos explicado, ¿sí? La interacción entre moléculas es tan grande, ¿sí?, entre el hidrógeno y el oxígeno de otra molécula, es tan grande que cuesta mucha energía romperlo. Eso se observa en el alto punto de ebullición de las moléculas que forman puente de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa con el agua? ¿Qué es lo que se enseñaron? ¿Por qué el agua tiene un punto de ebullición mucho más alto que el ácido sulfídrico? Siendo que el sulfídrico es más pesado, ¿sí? Ahí las fuerzas de London no tienen tanta importancia, tiene mucho más peso porque no hay mucha diferencia en tamaño, a pesar de que hay diferencia en peso. Pero el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados cuando el sulfídrico es vapor, es gas, ¿sí? Y eso se debe a lo mucho que cuesta separar moléculas de agua porque están muy fuertemente unidas por puentes de hidrógeno. ¿Estamos? En química orgánica pasa lo mismo y se observa mucho eso con los alcoholes. ¿Estamos? Y las moléculas que tengan interacciones dipolo-dipolo tendrán puntos de ebullición intermedios, ¿sí? Como ya les dije, en general para moléculas de tamaño parecido, las fuerzas puente de hidrógeno son las más fuertes, le siguen las dipolos-dipolo y las de London son las de menor fuerza. Otra cosa que influye mucho en el punto de ebullición no es solamente el tipo de fuerzas que imperan. Fíjense en esta molécula, esta y esta. El pentano, el 2-metilbutano y el dimetilpropano, si ustedes quieren. Fíjense que son todas moléculas que tienen la misma fórmula molecular, son todos isómeros. ¿Sí? Las tres moléculas son carbono 5, hidrógeno 12. Las tres. ¿Sí? ¿Y qué tipo de fuerzas tienen entre ellas? Todas tienen fuerzas de London. No hay enlaces polarizados, ¿sí? Porque la electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es prácticamente la misma. ¿Está bien? Entonces los enlaces prácticamente no están polarizados. No hay dipolos. Lo que hay son fuerzas de London. ¿Estamos? Y entonces lo único que se diferencian es en la ramificación, en el volumen total de la molécula. ¿Sí? Fíjense, a medida que las ramificaciones de una cadena aumentan, las moléculas se hacen más esféricas y su área superficial disminuye. Si disminuye su área superficial, entonces tiene que disminuir las fuerzas de London, o sea, los puntos de contacto entre moléculas va a ser menor, ¿sí? Las fuerzas de London que tenga una molécula de neopentano con otra molécula de neopentano va a estar dada por los 4 metilos, porque el carbono está protegido por los 4 metilos. ¿Se entiende? Este carbono prácticamente no interacciona con otra molécula de neopentano. Entonces las fuerzas de London se hacen más pequeñas. ¿Estamos? En cambio acá, donde la molécula es más lineal, la superficie es más expuesta y hay más interacción superficial entre moléculas. Por eso el neopentano tiene el mayor punto de ebullición, 36 grados, el isopentano tiene de 28 grados y el neopentano tiene un punto de ebullición de 10 grados. O sea que a temperatura normal se presenta como gas. En cuanto a solubilidad, bueno, es frecuente expresar que lo semejante disuelve lo semejante, ¿sí? Acá también tienen que ver las fuerzas intermoleculares. ¿Estamos? Dos compuestos que experimenten similar tipo de atracciones intermoleculares serán mutuamente compatibles y entonces mutuamente solubles. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo mezclo dos sustancias y las fuerzas intermoleculares que hay
entre ellas son las mismas, entonces van a poder interaccionar entre ellas. Como por ejemplo, a ver, la sal y el agua. El caso que está acá de la sal y el agua. Cuando la sal, el cloruro de sodio, se disuelve en agua, ¿por qué? Porque los cationes y los aniones que se separan en el cristal pueden ser muy solvatados o hidratados por los dipolos del agua. ¿Sí? Entonces el agua, al ser muy polar y puede polarizarse en una zona de carga positiva y una zona de carga negativa, pueden solvatar a los cationes y a los aniones. ¿Sí? Por eso un soluto polar se disuelve en un solvente polar. ¿Por qué? Porque el solvente se puede polarizar tanto que puede solvatar y rodear al soluto. ¿Sí? Para que un soluto se disuelva en un solvente, ese soluto se tiene que solvatar, o sea, se tiene que rodear de moléculas de solvente. Esa es la condición. ¿Estamos? Y en el caso de la sal, cloruro de sodio, el agua lo hace muy bien. El agua solvata muy bien al cloruro de sodio. Por eso la sal se disuelve en agua. ¿Qué pasa cuando tenemos un soluto polar? Como por ejemplo la sal, cloruro de sodio, en un solvente no polar. ¿Sí? Por ejemplo, cloroformo, tetracloruro de carbono, hexano. ¿Sí? Ahí la sal no se va a disolver en el solvente no polar. ¿Por qué no se va a disolver? Porque el solvente no polar no puede solvatar los cationes y los aniones, porque el solvente no polar no tiene polarización. ¿Está claro? No tiene forma de rodear, porque, o sea, no tiene el solvente no polar no tiene parte positiva y parte negativa. Es no polar, no está polarizada la molécula del solvente no polar. Entonces no puede solvatar a la sal, por ende no la va a disolver. ¿Se entiende? Bien. ¿Y qué pasa cuando hay un soluto no polar en un solvente no polar? Las interacciones son las mismas. ¿Está bien? Imagínense, qué sé yo, aceite que lo quieran disolver en tolueno o en cloroformo. ¿Sí? Em, Como en un soluto no polar las fuerzas que imperan son fuerzas de London o dipolo de polo muy pequeñas, y el disolvente tiene también más o menos la misma polaridad, entonces no va a haber tanta diferencia. O sea, el disolvente va a poder de alguna manera solvatar por las mismas fuerzas intermoleculares que se mantienen unidas esta molécula. ¿Sí? Un sólido no polar puede ser un sólido, puede ser un líquido no polar. ¿Qué interacciones tienen entre las moléculas? ¿Qué fuerzas interaccionan? Y generalmente fuerzas de London, dipolo-dipolo pequeño. Ahora, si utilizamos para querer disolverlo un disolvente no polar, o sea que las fuerzas intermoleculares que actúen sean las mismas, va a poder mezclarse de alguna manera con ese sólido líquido no polar. Entonces se disuelve. ¿Está bien? El solvente puede interaccionar con las moléculas del soluto, ¿sí? Separándolas y rodeándolas, porque tienen las mismas fuerzas intermoleculares puestas en juego. ¿Está claro? Lo similar disuelve a lo similar. Y un soluto no polar en solvente polar, por ejemplo, un sólido no polar, no importa, o directamente el aceite, ¿sí? El aceite es no polar, no se mezcla con el agua porque justamente el aceite no puede ser rodeado por el agua, o el aceite no puede rodear al agua. ¿Está claro? Porque no tiene cómo. ¿Está bien? El aceite tiene todas partes no polares, entonces no puede interaccionar con el agua. ¿Sí? Tendría que romper interacciones agua con otra molécula de agua para poder mezclarse, y no lo hace. ¿Estamos? Entonces, como son de distinta característica, hay fuerzas intermoleculares diferentes actuando en el soluto y en el solvente, entonces la solubilidad baja.
Y por último, el punto de fusión. ¿Sí? El punto de fusión, esta es la última filmina, es la temperatura a la cual un sólido se convierte en líquido. ¿Sí? Y si bien depende de las fuerzas intermoleculares el punto de fusión, en realidad depende principalmente de qué tan bien empaquetado esté el sólido. ¿Está bien? Fíjense que en el estado sólido las moléculas están sumamente próximas y las fuerzas de atracción operan eficientemente. Si el sólido está muy bien empaquetado, ¿sí?, en un empaquetamiento compacto, entonces, mientras mayor sea la eficiencia de ese empaquetamiento, más difícil va a ser romper esa red cristalina o esa red. ¿Está bien? Entonces, mientras más eficiente sea el empaquetamiento del sólido, mayor va a ser el punto de fusión. ¿Está claro? ¿Qué es lo que dice acá? Y cuanto también tiene que ver las fuerzas intermoleculares. Mientras mayor sean las fuerzas intermoleculares que los mantengan unidos al sólido, el punto de fusión va a ser mayor. Pero principalmente la eficiencia del empaquetamiento en el sólido. ¿Sí? Hay un ejemplo muy particular que lo van a ver en el seminario número 1, que es diferencias de punto de ebullición y punto de fusión de alquenos cis y trans. ¿Está? Bueno, chicos, acá termina la teoría de esta semana. Entre el jueves o el viernes, Mariano para la comisión F y Verónica para la comisión E subirán algunos ejercicios de los seminarios resueltos con un video. No van a resolver todos los ejercicios, van a resolver algunos ejemplos específicos, los más representativos. La idea es que ustedes tengan una idea de cómo se resuelven los problemas, algunos problemas puntuales, y que trabajen ustedes y que resuelvan ustedes los problemas, ¿sí? Y bueno, eso es todo. La semana que viene seguiremos con poco más de introducción a la química orgánica de alguna manera, pero ya viendo reactivos y viendo ejemplos de cinética y de termodinámica, pero eso ya lo veremos la semana que viene. Bueno, como les decía, esto es una recapitulación y un remember de todo lo que ustedes más o menos ya vieron, pero aplicado a los compuestos orgánicos. Así que bueno, empiecen a estudiar, a trabajar, y bueno, y ya saben ustedes en los cronogramas, y ya les fuimos informando cuándo vamos a subir los seminarios resueltos, y los chicos cuando los ayudantes que van a dar consultas vía Zoom. La semana que viene, entre el lunes o el martes, subiré la teoría 2. Bueno, que estén todos bien y hasta la semana que viene.